Bueno, 6 de la mañana, 46 minutos en la República Argentina. Recordame los datos del tiempo, por favor. El cielo ahora está algo nublado, 76 es el porcentaje de la humedad, 21,2 la temperatura, máxima 30 con cielo despejado. Claudia de la Calle, En Capital Federal de Avenida Santa Fe con lagunas de mora, sobre todo en el tramo que va desde Billinghurst hasta Scalabrini Ortiz, mano al norte. destacado en todos los medios del mundo, también en medios de la Argentina, lo que está pasando en el Medio Oriente. Miren, si hasta hace un par de semanas atrás había mucha gente especializada, alarmada por lo que pasa en Medio Oriente, el peligro de espiralización, que otros, sin embargo, ponían entre algodones, y hablaban de forma directa o indirecta 7 frentes relacionados con lo que pasaba en la guerra de Israel contra el Hamas. Eh, Esto que acaba de pasar hace apenas 48 horas atrás y que ha ido creciendo es muy, muy preocupante, muy preocupante, por más que te extiende un poco la frontera de los conflictos de Medio Oriente. Irán atacando posiciones fronterizas en Pakistán, Pakistán respondiendo, numerosos muertos en un ataque de represalia, 9 muertos por lo menos. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y si hay riesgo real de espiralización del conflicto. Tiene la generosidad de atendernos un especialista, un hombre muy reputado en la materia, como es Alejandro Laurnagaray, que nos va a ayudar con este análisis de lo que pasa en Medio Oriente y un poquito más allá. Alejandro, un saludo muy cordial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Un placer estar contigo y bueno, gracias por tu presentación. No, por favor, al contrario, el placer es nuestro y nos vamos a aprovechar de tu expertise para tratar de entender un poquito más lo que está pasando. ¿Por qué se produce este fenómeno de un ataque, primero, de Irán a quienes se suponen que son sus aliados? Bueno, lo que está haciendo Irán, ¿no? Según lo declaró aparte oficialmente, es atacar en realidad posiciones, por un lado, de la inteligencia israelí en Irak y posiciones de grupos terroristas, uno es el Estado Islámico en Siria y otro grupo de terrorismo local en Pakistán, en respuesta, según dice Irán, a los ataques y a los atentados que se ocurrieron en el territorio y aparte tiene que ver, ¿no? Recién decía vos, mencionabas la palabra espiralización, que es clave, y la regionalización del conflicto, que ya viene sucediendo en realidad en los últimos meses, y es una cuestión de décadas, ¿no? Porque no es solamente un conflicto localizado en Gaza, porque la cuestión clave para Israel y para los Estados Unidos es Irán, ¿no? Que es uno de los grandes apoyos de Hamas, uno de los grandes apoyos de los hutíes y, por supuesto, el gran enemigo regional de el Estado de Israel, ¿no? O sea, tiene mucho que ver en lo que está sucediendo, bueno, específicamente en Gaza también. Alejandro, es muy interesante lo que estás diciendo, porque hasta donde yo tenía entendido, y si bien estas reivindicaciones son siempre poco transparentes, era Estado Islámico el que habría reivindicado el múltiple atentado, de mínima doble atentado en Irán hace unos pocos días atrás. Y yo por lo menos no tenía referencia de que Estado Islámico tuviera asentamientos del lado pakistaní. Bueno, sí, no, el Estado Islámico eran las posiciones en Siria, lo que Ok. atacó Irán, ¿no? En Pakistán era otra organización terrorista. Pero bueno, el Estado Islámico, si bien se ha debilitado en los últimos años, ha tenido posiciones en varios países de la región. Y bueno, en realidad lo que hace Irán también es asociar y denunciar que el Estado Islámico también es apoyado por Occidente, ¿no? O sea, eso es lo que viene diciendo Irán, también lo ha dicho Turquía en otra oportunidad, que el Estado Islámico, ¿no? Acusan a que el Estado Islámico es utilizado por Occidente para debilitar a los enemigos de los Estados Unidos en la región. Eso es lo que acusan estos países, ¿no? Y bueno, se suma también ahora la cuestión del Mar Rojo. Es un conflicto que está regionalizado, esto hay que decirlo, y las acciones de Estados Unidos, las acciones, bueno, en conjunto con el Reino Unido y asociadas con Israel, por supuesto, se están también incrementando, ¿no? Y el riesgo de enfrentamiento directo está sufriendo, Mm. está subiendo, ¿no? Perdón. Y la verdad que si los Estados Unidos, el Reino Unido, Israel e Irán no acuerdan ciertos límites, ciertas líneas rojas, esto puede crecer aún más y ya está afectando, por supuesto, a todo el mundo, ¿no? En cuestiones de comercio internacional por lo que pasa en el Mar Rojo y a nivel bélico, esto puede incrementarse aún más con consecuencias impredecibles. Pepe, hay potencias nucleares como Pakistán e Israel que ya
se pueden ver involucradas si esto sigue en escalada a otro nivel, y la verdad que, bueno, es uno de los grandes peligros que corre el mundo en este siglo XXI, ¿no? El uso de armas nucleares. Punto esencial el que estás tocando, y con actores que antes no estaban en la región, que son Rusia y China. En Rusia, Sí. bueno, desde hace algún tiempo porque es un aliado estratégico en las masacres en Siria, pero China no estaba. Y China No, por empieza a supuesto. terciar en la zona, y China está cada vez más presente en Egipto, y China tiene una presencia cada vez mayor, hasta está ofreciendo su milenaria diplomacia como para tratar teóricamente de acercar a las partes. Así que es muy interesante lo que estás diciendo. Por supuesto, a ver, estamos viviendo en el siglo XXI un mundo cada vez más peligroso, más disputado, y donde se está configurando un nuevo equilibrio de poder, con un rol creciente de China. China, como bien decías, uno de los principales socios comerciales de Egipto y uno de los principales, sino ya el principal socio comercial de casi toda África, ¿no? Y el rol en Medio Oriente está creciendo de forma significativa, viene generando un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Y está cada vez con una intención de involucramiento en los distintos conflictos mundiales, buscando mediar, buscando terciar, y también, por supuesto, con los intereses comerciales y de inversión y de acceso a los recursos naturales en Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos ya ingresó a la nueva ruta de la seda, ¿no? A la iniciativa de la Franja y la Ruta. El rol de China, ¿no? Está accediendo a nivel mundial a disputarle, ¿no? Lo que decimos en relaciones internacionales, la hegemonía a los Estados Unidos, ¿no? Y muchos hablan de que, bueno, este es el siglo asiático, es el siglo chino, ¿no? El siglo XX, o por lo menos la segunda mitad del siglo XX, fue el siglo norteamericano, y el siglo XXI va a ser el siglo chino. Esto es lo que dicen algunos especialistas. Por supuesto, ¿no? Todo lo que pasa en Medio Oriente forma también parte de este conflicto a nivel global, ¿no? Como también hablamos de la guerra en Ucrania, bueno, es la guerra en Gaza y el conflicto regionalizado, las tensiones en la península de Corea, las tensiones en el estrecho de Taiwán, ¿no? El mismo presidente Biden ha publicado hace unas pocas semanas un artículo de opinión muy interesante donde, bueno, asocia el conflicto en Ucrania con el conflicto en Gaza, toda la cuestión de la disputa con China y Rusia por no solo los recursos naturales, las rutas de comercio, la influencia mundial, donde, bueno, América Latina también es parte, ¿no? Y víctima de esa disputa entre las grandes potencias. Bueno, vamos a lo que está pasando con Israel en la Franja de Gaza. Israel ha retirado toda una división militar porque tiene la situación aparentemente en Gaza completamente controlada. Podría empezar a complicarse un poco más en Cisjordania, pero lo que empieza a estar creciente en Israel sí es una enorme crisis política, una enorme crisis política de proporciones. Ya la tenía Benjamin Netanyahu cuando Israel sufrió el ataque horrible y miserable por parte del Hamas, pero ahora incluso hay bloqueos de carretera a Tel Aviv desde distintos puntos protestando contra Benjamín Netanyahu. Netanyahu lo tiene muy complicado y por lo tanto el frente interno israelí también. Sí, por supuesto. Bueno, es muy clave lo que dijiste, ¿no? Ya la tenía complicada antes del inicio de este conflicto y antes de los terroríficos ataques del 7 de octubre, ¿no? Los reclamos por una deriva, y esto es lo que se habla dentro del país y se viene hablando desde hace meses, una deriva autoritaria, ¿no? Para pasar por encima también con su reforma judicial, por la Corte Suprema. Había incluso reclamos de militares que afirmaban que las reformas que estaba implementando, ¿no? Girando hacia la ultraderecha en una forma muy extrema, iban a complicar la seguridad de Israel también. Y bueno, ahora también esta situación vuelve, ¿no? al tapete, como decimos, y sumándose lo que, bueno, bien describías el corte de ruta, esto por reclamos de los familiares de los rehenes que todavía no han sido liberados. Pero además de eso, además de esa situación ahora en términos de la guerra, bueno, están los reclamos y las acusaciones latentes, no solo de corrupción, sino también de distintas decisiones que venía tomando o que quería tomar el gobierno de Netanyahu y principalmente el primer ministro, que tenían la contra y el rechazo de una parte muy significativa de la población. ¿Qué dice Netanyahu hoy? Dice, bueno, esto que quieren, esta intención de debilitarme
es porque, bueno, es la parte más débil de la política israelí que quiere acordar con los terroristas una solución de 2 estados que ahora Netanyahu la está rechazando, aunque ya la venía, ¿no? Boicoteando desde hace varios años, y ahí es donde está la falta de acuerdo con los Estados Unidos, que sigue reafirmando que la única solución, y esto es como la posición de la gran mayoría de la comunidad internacional, que la solución a esta situación es la conformación de 2 estados, ¿no? Bueno, por supuesto, el Estado de Israel y un Estado palestino. Hoy, la posición formal del gobierno de Israel es rechazar la solución de los 2 estados, y bueno, tenemos un problema y también se va a complicar la normalización de la relación entre Israel y los demás países de Medio Oriente. Y esto es un problema para los Estados Unidos, es un problema para la geopolítica y para la política exterior de los Estados Unidos, mientras que Israel dice, bueno, para nosotros es un tema de seguridad nacional y de supervivencia, porque si hay un Estado palestino va a haber nuevos ataques terroristas. Bueno, la participación de Alejandro Laurnagaray aquí en CNN Primera Mañana, que con este último punto de análisis nos acaba de mencionar algo que no es otra cosa que es lo que está en todos los medios del mundo, la portada, título principal de todos los medios del mundo. Si vos recorres hoy los medios de los Estados Unidos, del Reino Unido, de España e incluso de Israel, este es el título de portada, que Benjamín Netanyahu está rechazando la posibilidad de generar un Estado palestino. Alejandro, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo y tu participación con nosotros. Por favor, Pepe, para mí fue un placer y cuando desees estoy a disposición. Gracias a vos. Alejandro Laurnagaray, analista internacional, con el detalle de lo que está pasando en Medio Oriente. Dame los datos del tiempo y el pronóstico, por favor. 21 grados 2 décimos la temperatura, 76% la humedad, cielo algo nublado, máxima de 30. Nos quedaba hablar respecto de lo que pasa en la Argentina, de la inflación. Hay algunos estudios que dicen que se ubicaría en torno al 20%, según relevamientos de consultoras privadas sobre por favor, de la nada. Vos sabés que se me empezó a resbalar el tipo mes de... hubo una fuerte incidencia de los aumentos de precios regulados tras la No se notó. liberalización que lleva adelante No, esta está bien. administración en Igual vamos a servicios, sacar pagas, fragmentitos, así que vamos a tratar transporte. de evitar esa parte. El piso sería Dale, alto para el buenísimo. indicador de los Bueno, próximos muchísimas meses. gracias, Alejandro. Y además el otro No, dato, ¿no? por El favor. dólar, por ejemplo, el Hasta contado con Gracias a liqui subió ustedes. Chao. 50% en Chao, menos de un mes y Saludos. estaría complicando el plan del gobierno.